Pues todo listo para el primer video del día en el que vamos a analizar varias cosas más que interesantes. Vamos a ver lo desquiciado que puede llegar a estar Moyorons, todo por el Real Madrid. Es impresionante la locura que se le mete a este tipo. Bueno, muy al nivel de lo que representa él como persona y sobre todo la institución que él representa, que es no es otra que el Palancas Negreira Fútbol Club. Y bueno, realmente interesante. Quiero que escuchemos a este señor que está aquí, que hace una reflexión más que interesante relacionada con el Real Madrid. Creo que se llama Miguel Ángel o algo así se llama este señor que está en pantalla. No tengo ni idea realmente cómo se llama en concreto, pero sé que es un narrador, un comentarista de fútbol, algo así es la cosa. Y bueno, ha hecho un análisis bastante interesante. A la mitad del video vamos a escuchar a Marcelino, entrenador del Villarreal, y que bueno, ha dejado unas declaraciones incendiarias, ya que bueno, mañana se enfrenta al Real Madrid, pero ha hablado del Negreira Fútbol Club. Algo bastante interesante. Déjame yo volteo esto un poquito por acá. Vamos a cambiarnos de sitio para cuando mueva aquí no estar tapando la cámara, que me he dado cuenta que la he estado tapando mucho. Y bueno, chicos, vamos a darle play a este primer video que está más que interesante. Es absolutamente imposible que ningún futbolista, tal y como están planteadas las temporadas de fútbol actualmente, después de un verano con Copa América, después de un verano con Eurocopa, una temporada pasada con 60 y pico partidos, después de empezar un año en el que el Madrid puede jugar hasta 70 y pico partidos y 7 competiciones, es imposible que ningún jugador pueda mantener un rendimiento del 100% durante 11 meses, humanamente y sobre todo físicamente imposible. A que estos futbolistas diferenciales estén al 100% no son en el mes de septiembre, son mucho más adelante. Chicos, ¿qué quieren que les diga? Bueno, ahí está Miguel Ángel Román, creo que se llama este señor, que bueno, ahí está el usuario de TikTok en el que ha subido este video. Y me ha parecido una intervención, por llamarlo de alguna manera, muy interesante, pero hay que añadir algo, muchachos. No vamos a engañarnos, no vamos a tapar el sol con un dedo. Es cierto que ha habido muchísimos problemas físicos que los futbolistas están teniendo relacionado a esta temporada tan atípica, que además venimos de que el Madrid jugó hasta el final prácticamente todas las competiciones de la pasada temporada, eso para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero también es cierto que, por ejemplo, equipos como el Manchester City también jugaron muchísimos partidos, el Bayern de Múnich, y no están haciendo los papelones que viene encadenando el Real Madrid. Pero bueno, me imagino que Ancelotti encontrará la solución. Repito, es cierto que las cosas no están saliendo bien y que bueno, el cansancio puede estar influyendo en muchos aspectos, pero también es cierto que hay un tipo que no está sabiendo encontrar esa solución que le urge al Real Madrid. Para mí es que es clave todo eso, porque repito, está bien, hay cansancio y todo lo que tú me quieras contar, pero bueno, entonces también te habla de una mala planificación, porque los centrales, porque no sé qué, es que mira, podemos hablar un montón de cosas aquí que pueden estar influyendo. Vamos a pasar a lo de Marcelino y cerramos con lo de Moy Llorons. Y bueno amigos, aquí está el video de Marcelino. Les advierto que bueno, dura 2 minutos 13, pero no lo voy a dejar todo completo. Es decir, voy a colocar la parte que quiero que escuchen hasta cierto punto, cierto momento y bueno, lo analizamos en breve rápidamente. ¿Qué matiz? ¿Qué matiz le has visto a este? ¿Qué mano le ves al Barça de Hans? ¿Ves la mano de Hansi Flick en este Barça? ¿En qué la ves? Bueno, yo creo que es un Barça, es un Barça, primero, que corre mucho, corre muchísimo, y corre muchísimo en volumen total y en intensidad. Entonces, si corres muchísimo y tienes futbolistas muy buenos y tienes una idea de juego muy concreta, pues entonces, y además te apoyas en resultados iniciales favorables, pues es normal que seas o te aparezcas a una máquina. Y así es. Lo que es que yo que creo... Le has dado la frase de la semana a Jordi Martí, Marcelino. No, pero lo que me extraña a mí para los culés es que ponderéis este estilo de juego, ¿no? Ahí. Que bueno, pues parece que hay un gen que era sagrado, era intocable, sí. Y entonces, pues bueno, pues ahora que vemos que el Barça tiene posesión, pero tiene posesión para atacarte y matarte. Y te ataca y te mata pues una y otra vez. Y te presiona la pérdida como en su momento, en otras épocas también, y es capaz luego de finalizar. Yo creo que en la rueda de prensa previa al Barça
comenté que es paradójico. Llevaba más del 50% de los goles metidos en menos de 5 pases. Y eso pues no es, digamos, lo que se estilaba, ¿no? Donde por ejemplo pues el Barça yo creo que recuperaba para poseer y ahora recupera para contraatacar. Y ahora desde mi punto de vista circula para ganar espacio, progresión y finalización, y antes circulaba para tener. Son matices que yo creo que ha añadido y que a mí particularmente ver al Barça pues me encanta. Y bueno, chicos, ahí está lo que les decía. Al final terminé dejándolo todo porque es que me parece que ha estado brillante en general. Mira que no ha sido ni siquiera irrespetuoso, ha estado muy lejos de ser irrespetuoso con lo que está haciendo el actual Barça de Hansi Flick, como para que venga a hacerlo después de que le metieron 5 pepinazos. Pero me parece sencillamente brillante lo de Marcelino por una razón, y es una realidad, y que hasta ahora los medios catalanes que han estado durante años vendiéndonos ADN Barça, estilo Barça y no sé qué y no sé cuál, lo han estado de alguna manera dejando en un segundo plano, que es el hecho de que el tiki-taka, de que la posesión, de que la abuelita de no sé quién, de que la madre de no sé quién, eso lo han olvidado de por sí. Y bueno, Marcelino sorprendido de cómo con un par de toques llegan al área y termina marcándote un gol. Obviamente esto es súper válido, de hecho creo que es el estilo más válido que puede existir actualmente o en el fútbol actual, donde bueno, vemos que hay demasiados equipos físicos y demasiados equipos que van directamente a lo que es. Y bueno, es una absoluta realidad. Me parece demoledor el discurso de Marcelino. Es evidente que no va a gustar mucho en algunos lugares, y ya les voy a adelantar lo que van a decir. Les voy a traer reacciones cuando empiecen a reaccionar a las palabras de Marcelino. Van a empezar a decir que habla este señor, que le metimos 5 goles, que ya van a ver, van a cogerlo por ahí sin saber que les está diciendo una realidad, y que además lo dijo de la manera más respetuosa posible. Vamos a pasarnos a lo de Moy Llorons y con eso cerramos Super Cracks. Y bueno, amigos, los voy a poner un poquito en contexto antes de colocarle el pequeño clip. Allí se pueden ver en la portada de este video que es La Liga al Día, este programa que nosotros reaccionamos por lo menos 2 veces a la semana, porque lo hacen 2 veces a la semana, y en la que siempre Moy Llorons nos está dejando sensaciones allí interesantes. Y lo de hoy es que creo que es la gota que colmó el vaso. Le mandaron a cubrir un partido y pidió entrar para esto. No se lo pueden perder. Déjenme, le pongo la calidad máxima al video para que lo puedan disfrutar de la cara del tonto este. Espera, Caro. Espera un momento. ¿Sí? ¿Vale? Ajá. Vale, mira, es que era Henry. Me está diciendo que hay un vídeo de un fan. De un fan. A ver. Bueno. ¿Un vídeo de un fan? A ver si hay suerte. A ver si me agarra el teléfono y me contesta. A ver, y nada. Buzón de voz. Carolina. Nada, que está intentando llamarte desde Birmingham porque me han dicho, y yo no me lo creo, que ha perdido el Madrid. No puede ser. Sí. Seguro que no, Carolina. Seguro que me han tomado el pelo. Seguro. Es que, te cuento, había muy mala cobertura ahí dentro. En el estadio del Aston Villa. Aquí juegan al fútbol. Y resulta que cuando salgo me dice, ha perdido el Madrid 1-0. Y no puede ser. No puede ser. Sí, perdió. Que ha perdido. Y que la White Machine, que se le ha acabado la racha esa tan histórica que llevaba. Ahí ya. Sí. ¿Cómo puede ser que pierda la White Machine? Ok, ya regresa al estadio, anda, regresa al estadio. Ha jugado Mbappé y todo. Que se ha recuperado milagrosamente. No. Para nada, pero se ha recuperado. Y también Ardita Güler también ha jugado. Sí. Más vale que lo pongan a jugar más, Ardita Güler, para que me lo confirmaras. Bueno, nada, Carolina. Ok. Que yo cuando pierde el Barça doy la cara. Hoy he querido estar cerca tuyo, ¿vale? Venga, te dejo el mensaje. Ya Gracias. me dirás el qué, ¿eh? ¡Qué solidario, Venga, querido! Carolina. Yo la verdad cada día me quedo más boquiabierto de cómo se puede llegar a ser tan ni sé, es que no, se lo juro por Dios que no encuentro una bendita palabra con la cual calificar a este señor. Yo entiendo muchas veces que este es un personaje y toda la cosa, pero hay que tener muchos
de los de abajo y los debe tener bien gordos para aparecerse por ahí. Después de la temporadita que le regaló el Barça la temporada pasada, valga la redundancia, y también después de entender que no le pudieron ganar un partido al Real Madrid, que el Madrid venía encadenando una racha de partidos impresionante, es que me parece sencillamente increíble. No había visto su reacción a esta primera derrota del Madrid en muchísimo tiempo y la verdad es que no me ha defraudado en lo absoluto. Repito, tiene una obsesión impresionante porque, repito, está cubriendo otro partido. Creo que estaba cubriendo el Aston Villa contra, creo que era el Bayern, no tengo ni idea. Y se ha salido de su trabajo, de hacer su trabajo para hacer semejante papelón. Pero bueno, repito y lo dije al principio del video, muy en la línea de lo que es Moy Llorons, muy en la línea de lo que es el equipo que representa el Palancas Negreira Fútbol Club y bueno, toda la cosa como lo pueden entender. Así que nada, recracks, espero por supuesto saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.